Es un libro, bueno, quedó interesante según yo. No es un libro que yo tuviera pensado escribir. De hecho, este año se me colaron 2 libros que yo no pensaba escribir. En general, siempre traigo la lista, ¿no?, de todos los libros que tengo formados que según yo voy a escribir. Quien me sigue, pues además ya se ha frustrado porque les prometo un libro. Digo, no, el año que entra voy a escribir este, pero de pronto se mete otro a la fila y se mete otro a la fila y se mete otro a la fila, y así de pronto llevo varios años postergando algunos libros. Y en un buen año, y este fue un buen año, saco 2 libros. Entonces este año va a haber 2 libros. Entonces esperen el libro próximamente para el segundo semestre, y ninguno de los 2 estaba planeado. Entonces fue un año muy extraño. El que va a salir en el segundo semestre se los platico un poquito porque ya sale, pues ya en agosto, ya casi. Ese va a estar buenísimo. Se llama Al día siguiente de la conquista. Y bueno, al día siguiente de la conquista, pues bueno, ya más o menos se podrán imaginar de lo que trata. Pues, ¿qué pasa después del 13 de agosto de 1521? Uno pensaría, bueno, pues después del 13 de agosto de 1521 que cayó Tenochtitlan, pues aquí todo el mundo estaba triste y melancólico y deprimido y sufriendo porque nos conquistaron. Y pues no, al día siguiente de la conquista lo que había era fiesta, porque la conquista no fue conquista, porque la conquista fue triunfo después del cual comenzamos a construir un país hermoso, que por alguna razón extraña nos encanta despreciar profundamente a nivel histórico cada vez que negamos nuestras raíces. Pero bueno, ese libro va a salir en agosto. Y se coló porque, pues de pronto, afortunadamente, pues les comparto la buena noticia porque estoy contento, me van a publicar mi primer libro en España, que es justo este, Al día siguiente de la conquista. De pronto como que me empecé a poner de moda allá. Digo que es porque les hablo bonito. Y pues claro, cuando les mientan la madre todos los días en la mañanera y llega un güey y les habla bonito, pues ese güey les cae bien. Eso fue todo lo que pasó. Entonces bueno, voy a sacar ese libro. En España ya sale esta semana en España. Y bueno, aquí en México va a salir hasta agosto, un poquito diferente, no es exactamente el mismo libro, pero bueno, y pues se coló Revolución de la Libertad justo porque nació como un proyecto de televisión. Entonces les quiero contar un poquito de ese proyecto porque está padrísimo. Estaba yo ya tranquilamente metido en mi casa sin meterme con nadie, y me llamaron de Televisión Azteca. Y pues un productor me dice, oye, te llamo de TV Azteca, es que fíjate que tengo un proyecto muy interesante, pues quiero ver si puedes trabajar con nosotros en el día. Voy para TV Azteca. Y pues ya básicamente el tema es, me dice, mira, Ricardo Salinas tiene un proyecto así suyo, tiene pues, su caprichito. A veces se compra un helicóptero, a veces se compra un barco, a veces hace un programa de televisión, en este caso quiere un programa de televisión. Resulta que en la década de los 70, no, en la década de los 80, salió una serie de televisión de 10 programas, bueno, 10 capítulos con Milton Friedman. Se ubica a Milton Friedman, pues premio Nobel de Economía, y sacó una serie en la década de los 80 de 10 episodios, se llamaba Free to Choose, ¿no? Libre para elegir. Y bueno, básicamente eran 10 capítulos donde Milton Friedman te explicaba qué cosa es el libre mercado. Y entonces la cosa era, pues mira, Ricardo quiere hacer la versión México siglo XXI de esto. Entonces el programa pues no va a ser en Estados Unidos, va a ser en México, no vas a hacer Milton Friedman, vas a hacer tú. Bueno, está bien, ocupar el lugar de Milton Friedman, no está mal. No, básicamente era, pues quiere hacer la versión México, o sea, explicarle a México en el siglo XXI qué onda con el libre mercado. Entonces dije, pues órale va. Entonces me puse a pensar, hice una propuesta y otra propuesta y otra propuesta, y finalmente quedamos en un programa de 10 episodios y yo decidí escribir. Pero cuando estaba escribiendo los episodios, pues la verdad es que mientras los iba escribiendo, pues me imaginaba perfectamente cómo se escuchaba y cómo se veía conmigo contándolo. Y entonces yo estaba muy frustrado de que solo lo estaba escribiendo. Entonces dije, oigan, ¿y esto quién lo va a conducir? Porque pues, debería conducirlo yo, ¿no? Pues dicen, no, si tú lo conduces, padrísimo, déjanos ver. Y a los 3 días me llaman y me dicen, bueno, es que ya tenemos conductor. Y yo, ¿y quién va a osar conducir el programa de lo que yo voy a escribir? Y dice, don Ricardo. Yo, a ver, dije que no. No, en realidad digo, eso es un problemón. Yo no puedo escribir algo para que él lo diga. No es un hombre que diga cosas que alguien le escriba. Básicamente dice lo que se le da la gana. Y entonces, pues nada, hicimos todo un cambio y pues quedó lo que quedó, que van a ver, quedó muy padre. A ver, quedó maravilloso. Son 10 episodios donde yo platico un poco de historia, y luego en cada capítulo pues soy yo platicando con Ricardo.
durante media hora, o sea, le hago 10 entrevistas. Entonces quedó, y pues claro, como es el jefe, pues obviamente TV Azteca le echaron muchísimas ganas para la edición. Pues ya sé, pues a ver, tienen que hacer que se luzca el señor, y yo estoy junto al señor, entonces pues también me luzco. Y entonces ya no, quedó una cosa muy padre, y claro, pues además con mucho atractivo. En una de esas lo vamos a ver en Netflix. O sea que a ver qué pasa, pero la revolución de la libertad, como serie televisiva de 10 episodios, pues seguramente estará en Netflix o en Prime o en alguna otra, seguramente en Apple TV, que claro, les resulta muy atractivo que el señor salga en los 10 episodios, ¿no? Y pues ahí estoy yo también. En realidad yo salgo más que él, pero pues el gancho es el señor y ahí voy a estar. Pero claro, el problema cuando haces un programa de televisión, bueno, un guión para televisión, es que yo me estaba acá dando vuelo con unos guiones padrísimos, ¿no? Escribir televisión pues es diferente a escribir un libro, es otro lenguaje, es un poquito más soso, más parco, más aburrido, menos creativo, etcétera. Y pues yo no sé escribir así. Pues me dijeron, no, tú entréganos y acá te lo adaptamos a televisión, padrísimo. Entonces ya les entrego mis guiones de poca madre. Y claro, la gran decepción cuando te dicen, tú entregas tus guiones, ¿no? Y de pronto te dicen, bueno, ya aquí está la versión de TV para que le des el visto bueno. Estas 3 hojitas, ¿no? Porque claro, pues televisión es un lenguaje visual, hay que meter muchos menos frases, muchas menos letras, mucho más imagen, y así, y de pronto dices, qué horror, qué tristeza. Entonces cuando dije, ¿qué diablos? Voy a sacar el libro, por supuesto, con la versión completa. Entonces, pues bueno, pues tenemos las dos cosas, tenemos el libro, tenemos el programa de televisión, y a mí me encanta, y es parte fundamental de lo que trata el libro. Son 10 capítulos, son de historia, ya saben, que me he leído más de un libro, ya saben que hago trampa. Entonces, es historia. Acaba siendo de filosofía, de psicología, de religión, de espiritualidad, de absolutamente todo, con la historia como pretexto. En este caso el pretexto histórico es la historia del mundo moderno. Vamos de la Revolución Francesa a la caída del muro de Berlín, es decir, de 1789 a 1989. Esos 200 años, es muy poquito tiempo a nivel histórico, esos 200 años que son la historia del mundo moderno. La historia de ese mundo que ya terminó. La historia de ese mundo de ciencia, razón, lógica y democracia que ya terminó. Por eso cualquiera que tenga de mi edad para arriba, cumplo 50 años en 2 semanas, cualquiera que tenga de mi edad para arriba no tiene ni la más peregrina idea de qué está pasando en el mundo. Porque el mundo moderno en el que crecimos terminó. Ya, así de simple, ¿no? Y es un poco, pues, entender eso y contarte esos 200 años de historia, porque es cuando se van formando pues todos los sistemas políticos modernos, todas las narrativas de poder modernas, y es la primera vez en la historia, y esto es bien interesante, la primera vez en la historia de la humanidad cuando surge el concepto de los individuos libres. De pronto es bien interesante ubicar que en la historia, desde el principio de la civilización y hasta el siglo XVIII, lo que se esperaba de cada uno de nosotros como individuos es que no fuéramos individuos. Lo que se esperaba de cada uno de nosotros como entes separados es que no fuéramos entes separados. Por una cuestión muy simple, el principal objetivo de toda sociedad es sobrevivir. Y resulta que la sociedad lleva, ya sabes, 10.000 años sobreviviendo con estas reglas. No le muevas, no le cambies. Este tema muy del siglo XX, XXI, ¿no? A ver, que tú tengas una crisis de identidad y te sientes a pensar qué vas a estudiar, qué me gustaría hacer cuando sea grande, a qué me quiero dedicar, cuál es mi vocación. Esas son preguntas existenciales que no existían hace 40 años. O sea, son preguntas existenciales de las últimas 2 o 3 generaciones. Antes era muy fácil. Oye, ¿a qué me voy a dedicar? Pues a lo que se dedicaba tu papá. Oye, ¿y de qué voy a vivir? De lo que vivía tu papá. ¿Y qué voy a hacer en la vida? Lo que hacía tu papá. Punto, se acabó la historia. Pero también hay que ubicar que prácticamente no había crecimiento demográfico. Pues imagínate una sociedad que cada generación prácticamente no crece. Y son estas sociedades donde de verdad, como cuando estudiábamos en la primaria, y el lechero, y el panadero, y el bombero, y el policía, y como en las canciones, ¿no? Y cada quien tiene su rol social. Y es que en serio así funcionaba. Y entonces, claro, si nos pensamos hasta el siglo XVIII era, a ver, hay campesinos, artesanos y comerciantes. Y eso es lo que va a seguir habiendo. Y arriba hay nobles, guerreros y clero. Y eso es lo que va a haber. Y
bueno, Entero en teoría no tiene hijos, pero todos los demás tienen, en teoría, pero todos los demás tienen hijos y van a dejar a sus hijos ocupando su lugar. Y eso es lo que todo el mundo espera, porque el pueblo necesita un herrero. Tu papá es herrero, tu papá va a morir, tú tienes que ocupar el lugar de tu padre, punto. Sea que seas el señor feudal, el marqués, el conde, o que seas el herrero, el carpintero, el orfebre, el platero, tienes que ocupar ese lugar. Pues tú no tenías que pensar qué querías hacer, cuál era tu vocación, a qué te querías dedicar. Estaba determinado lo que ibas a hacer. Y eso, que podría entenderse como una carga, era una bendición. Justo tú decías, no tengo que pensar lo que tengo que hacer. Bueno, ni siquiera te pasaba por la mente. Y tenías asegurada tu subsistencia, porque tenías asegurado tu trabajo, porque tenías asegurado una actividad que los demás estaban necesitando. O sea, la sociedad funcionaba perfecto. El único requisito es no crezcan. Siglo XIX. O sea, pasamos de 800 millones de habitantes a 3.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, todo, absolutamente todo se desgracia. Entonces, claro, que tengamos revolución industrial en la misma época que tenemos una revolución científica y tecnológica, en la misma época en la que tenemos democracia, trastorna absolutamente todo. Es decir, el mundo ha cambiado más en los últimos 100 años que lo que cambió de ahí hasta el inicio de la civilización. Entonces, de pronto es muy importante también comprender eso. Pero bueno, empezamos en la Revolución Francesa, que es una época que todos ubicamos simbólicamente hablando como el fin de las monarquías, lo cual es curioso porque ninguna monarquía cayó en 1789, ni la francesa, ninguna otra. Y en el siglo XIX siguió habiendo monarquías en toda Europa. Pero simbólicamente la Revolución Francesa es, por alguna razón extraña, el fin de las monarquías. Y es el origen del mundo moderno. Y luego tal vez tenemos la idea, porque así nos enseñan la historia en la escuela, pues ya sabes, hoy le cortamos la cabeza al rey y mañana fuimos a votar en elecciones libres y democráticas. Lo cual evidentemente no pasó así. O sea, de pronto le cortaste la cabeza al rey y lo que todo el mundo se pregunta es, ¿quién es el nuevo rey? Ya sabes, el rey ha muerto, viva el rey. Entonces de pronto el tema de los revolucionarios franceses es no solamente le cortamos la cabeza al rey, de hecho declaramos la abolición de la monarquía. Y eso que también te lo venden como un acto de libertad, tenía a todos preocupadísimos. O sea, de no manches, si no hay rey, ¿quién va a gobernar? Y pues la respuesta era obvia, no, pues uno de nosotros, no. ¿Cómo que uno de nosotros? Sí, o sea, el que la mayoría quiera. Y les juro que en ese momento la gente decía, ¿a quién se le ocurrió semejante pendeja? O sea, ¿cómo que nos va a gobernar aquel por el que vote la mayoría? Y la mayoría, ¿qué demonios va a saber de las cosas que hacen falta para gobernar? Si pensaban en el siglo XIX, ¿qué les puedo contar cómo está en el siglo XXI? Vamos a preguntarle a la mayoría qué opina sobre el aeropuerto, sobre la educación, sobre la ciencia, sobre... Es un absurdo. Pero justo es un absurdo porque nos hemos vendido esta idea de que el pueblo lo santifica todo y el pueblo es santo y el pueblo es sacro, el pueblo es sagrado y por supuesto la estupidez magnánima de la historia del mundo moderno, la mayoría siempre tiene la razón. Cuando en términos generales la mayoría prácticamente nunca tiene la razón. Y mucho menos cuando son la mayoría, porque la mayoría no son muchos individuos, la mayoría es una masa amorfa. Y es bien importante entender cómo cuando empezamos a coquetear con la idea de la democracia, es decir, vamos a decir a la gente que la gente opine, pues también tuvimos que empezar a desarrollar técnicas de cómo manipular a la gente. Porque si ustedes van a opinar lo que yo tengo que hacer para gobernar y yo francamente no pienso plegarme a sus estúpidos deseos, voy a hacer lo que se me dé la gana, pues necesito que ustedes opinen lo que yo necesito hacer. Y eso es una ciencia. De hecho, sí, ya es una ciencia, se llama sociología. Necesito que ustedes opinen lo que yo quiero hacer. Y entonces, ya que vamos a tener democracia, pues necesitamos que el demos no piense. Necesitamos desarrollar toda una serie de métodos y sistemas para que el demos no piense. Es una cosa maravillosa. Es muy interesante entender, ¿no? Todos esos procedimientos para que el demos no piense. Pero bueno, entonces ya le cortamos la cabeza al rey. Se declaró la abolición de la monarquía, que ojo, no basta con declararla legalmente, que lo hicieron los franceses, hay que derrocar o abolir la monarquía en la cabeza de la gente, como discurso, porque toda sociedad tiene discursos y narrativas de poder, los cuentos que los poderosos cuentan para legitimarse en el poder. Siempre ha sido así, desde el principio de la civilización hasta hoy.
Se cuentan historias que si tú te crees, pues existe un sistema de poder. Durante muchísimo tiempo en Europa, pues era el derecho divino de los reyes. A mí me encanta porque luego me preguntan, ay, ¿qué hace de historia, no? Oye, pero de verdad, ¿a poco la gente era tan tonta que se creía en eso de que Dios nombró al rey? Y digo, bueno, tú piensas que tú vas a nombrar al Poder Judicial, que te podría contar. O sea, lo del rey y Dios tiene muchísimo más sentido. El tema es que lo del derecho divino, soberanía popular o el pueblo mexicano eligiendo al Poder Judicial es el mismo nivel de patraña. Los poderosos no ceden el poder, nunca. Los poderosos no entregan el poder voluntariamente. Un hombre con poder solo quiere una cosa, más poder. Y no van a hacer nada para que cambie eso. Y cualquier cosa que hagan es para tener más poder. Si hay una votación para que todo el pueblo elija a los jueces, es porque eso nos va a quitar poder a nosotros y se los va a dar a ellos. Si no, no pasaría. Como dijo alguna vez Eduardo Galeano, si votar sirviera para cambiar y mejorar las cosas, ya lo hubieran prohibido. Pero si se promueve tanto, es porque es la patraña fundamental en la que hoy se sustentan todas las narrativas de poder. No digo que esté bien ni mal, todas las épocas tienen un cuento distinto. El cuento de hoy es que todo el mundo tiene que ir a votar. Lo que es importante entender es cómo en cada época, con un cuento, aunque el cuento sea sobre la libertad, nos han sometido. Y entender que todo se trata de eso, de someternos, ¿no? Pero bueno, le cortamos la cabeza al rey y hay que empezar a contar nuevos discursos. Y hay uno que está muy chévere, por supuesto, y es, oye, es que antes te decíamos esto de que Dios nombró al rey, y ahora te vengo a decir la verdad. Te han estado engañando. La verdad es que Dios no es el soberano. De hecho, probablemente Dios ni siquiera existe. Te han estado mintiendo. El soberano eres tú. Ay, papá. ¿Y a quién no le va a gustar eso en el siglo XVIII y XIX? El soberano eres tú. Ah, qué buena onda. ¿Cuándo tomo el poder? Ah, no, bueno, es que mira, hay un pacto social a través del cual me entregaste el poder a mí. Ah, cabrón, ¿y cuándo firmamos ese pacto? No me acuerdo. No, el pacto se firma al nacer. Aquí esto del pacto social empieza a sonar un poco chueco, pero ni hablar. Pero el tema es que el primer discurso legitimador tras la caída de la monarquía no fue la democracia. El gran discurso de moda en el siglo XIX fue el comunismo. El discurso que funcionó como discurso, porque en la práctica no ha funcionado nunca, pero el discurso que funcionó como discurso, como narrativa política, como disciplina intelectual, como todo, en el siglo XIX nunca fue el liberalismo, nunca fue la democracia, siempre fue el comunismo. Siempre. ¿Por qué? Bueno, porque el comunismo es igualito a la monarquía absoluta. Hay un cabrón que está ahí 50 años hasta que se muere, tiene un poder total y absoluto, tiene al ejército para mantenerlo, pone sujeta en todas las bardas y pósters del país y en todas las monedas, nombra a su sucesor y es incuestionable. O sea, de verdad, entre un camarada comunista y Luis XIV, bueno, sí, Luis XIV nunca tuvo tanto poder como el que tuvieron los camaradas comunistas, a ese nivel, pero bueno. Pero el comunismo funcionó por algo muy simple. La monarquía era un sistema paternalista. Y de pronto pensamos en la monarquía como una tiranía, nunca lo fue. Era un sistema, bueno, todo sistema paternalista es un poco tiránico porque te hace idiota. Pero la monarquía era, ¿cómo les diré? Según yo, era como la mejor versión del paternalismo. Es decir, si tienes a un rey que se asume como el papá del pueblo. Y la mayor parte de los reyes sí se creen esa cosa de que Dios los nombró, en serio se lo creen. A ver, te lo dicen todos los días desde que naces. Pues ¿cómo no te lo vas a creer? Al mexicano le dicen todos los días desde que nace que los conquistaron y se lo creen. Bueno, pues el rey cree que lo nombró Dios, básicamente. Y lo cual es bueno, es decir, el rey sí se siente el papá del pueblo y siente que es un deber religioso y siente que tiene que cumplirlo. Luego probablemente lo cumpla mal. Pero, por ejemplo, la sociedad está dividida en diferentes sectores y gremios. Tienes a los artesanos, a los campesinos y a los comerciantes. Y dentro de los artesanos tienes a los peleteros, a los plateros, a los orfebres, a los picapedreros, a los canteros, a todos, ¿no? Tienes a las universidades, tienes a las órdenes de caballería, tienes las ciudades con diferentes fueros. Es un desmadre la monarquía. Y el rey tiene que entenderse con todos. Y es curioso porque hoy en día, parte del mito de la narrativa democrática, y pensamos que es algo lindo, decimos, todos somos iguales. Todos somos iguales. Lo cual no es cierto, pero todos somos iguales. Y así
así empieza, ¿no? La narrativa de Estados Unidos. No, todos somos iguales. Todos hemos nacido iguales y con los mismos derechos inalienables. La monarquía se sustenta en todo lo contrario. Se sustenta en todos somos profundamente diferentes. En el mejor sentido, es decir, no el pacto o la relación que tiene el rey con los plateros no es la misma que tiene con los canteros, no es la misma que tiene con los campesinos, no es la misma que tiene con sus nobles feudales y no es la misma que tiene con la iglesia. Entonces, por ejemplo, los nobles feudales tienen muchas más obligaciones que todos los gremios de artesanos. Oye, también tienen más privilegios, sí, también tienen más privilegios, pero cuando haya guerra, los artesanos no tienen que ir a matarse, los señores feudales sí. Y oye, las ciudades se entienden con el rey de cierta forma, pero los pueblos que no tienen ese estatus, pues se entienden de forma diferente, y así, ¿no? Entonces, y claro, y todos los sectores sociales tienen broncas entre sí, como siempre pasa. Y cuando los sectores sociales tienen broncas entre sí, en lugar de pelearse entre sí, pues iban con el rey, que era como su gran papá y es su majestad, este es el problema, y el rey tenía que dirimir el conflicto. Eso era lo bonito de la monarquía. El rey tenía ciertas ventajas, lo más importante, no dependía de tu opinión. O sea, la opinión pública al rey le viene bueno. Lo cual es una cosa muy buena, bien nos dijo Platón hace 2500 años, ¿por qué no funciona la democracia? Porque se sabía hace 2500 años que eso no funciona. Y seguro no funciona porque cuando el poder dependa del voto y el voto dependa de la opinión, todo el mundo va a preferir hacer lo popular por encima de lo correcto. Y claro, para que una sociedad y un país funcionen bien, hay que hacer lo correcto, aunque sea impopular. Pero si para mantenerte en el poder dependes del aplausómetro, pues entonces siempre vas a hacer lo popular, por incorrecto que sea, aunque eso vaya lentamente erosionando, jodiendo y destruyendo a la sociedad. Eso lo sabían perfectamente en la antigüedad. Bien decía Platón que el día que el voto de un campesino y el voto de Pericles el Grande valieran lo mismo, Atenas había valido madres para siempre. Pero bueno, los mitos del mundo moderno, ¿no? Mi opinión es tan importante como cualquiera. No es cierto. No es cierto, tu opinión no es tan importante como cualquiera. Depende sobre qué estemos opinando y cuáles sean tus credenciales. ¿Ya? Mi opinión es tan respetable como todas. No, no es cierto, depende del contenido de tu opinión. Es respetable tu derecho a opinar, eso sí. Pero lo respetable de tu opinión, pues dependerá de tu opinión. O sea, sí, o sea, si vas a opinar una... Bueno, no voy a juzgar las opiniones de los demás, pero si vas a opinar una pendejada monumental, tu opinión no es respetable. Tienes el mismo derecho que todos a dar tu opinión, pero tu opinión no vale lo mismo que la de todos. Eso nos pasa a todos. Entonces me digo, a ver, vamos a hacer un aeropuerto. ¿Dónde lo quieres? ¿En Texcoco o en Santa Lucía? El pueblo vote. A ver, ahí tampoco podría votar yo. Yo tengo un doctorado, pero eso en humanidades. Yo sé tanto de aeronáutica como el campesino, nada. Entonces yo no tendría que tener derecho a votar por dónde queremos el aeropuerto. Ahora imagínense a todo el mundo votando por quiénes van a ser los jueces. Y la idea de que eso de alguna forma va a ser bueno. La idea de que popularizarlo todo es bueno. Pero bueno, son los mitos de la democracia. El comunismo funciona como discurso porque es tan paternalista como la monarquía. Te dice, no se preocupen, yo, su papi Estado, los voy a cuidar a todos. Claro, papá gobierno es muy atractivo. A ver, todos fuimos adolescentes, papá es muy atractivo. O sea, esa cosa de que un cabrón te mantenga, es delicioso. Delicioso. Hasta que eventualmente ese mismo personaje te dice, mientras vivas en mi casa y bajo mi techo, vivirás bajo mis reglas, y es cuando dices, tengo que ganar mi propio dinero. Lo curioso es que sí nos sale esa rebelión contra papá, pero por alguna extraña razón no nos sale contra papá gobierno. Papá gobierno te empieza a decir, no, tú no te preocupes, yo me encargo, yo te mantengo, yo te doy un bono, yo te doy un cheque, tengo una tarjetita, tú no te preocupes, si no tienes trabajo, tú no le eches tantas ganas, te van a costar tus 5,000 pesos. Está buena onda. Y nunca se te ocurre el tema de, este cabrón también va a poner sus reglas en algún momento. Y van a ser mucho más agresivas que las de papá. Porque además papá gobierno, que es una frase clásica de este país, ¿no? Papá gobierno implica sí o sí a hijo pueblo, siempre. Y papá gobierno siempre es autoritario.
E hijo pueblo siempre es idiota. E hijo pueblo siempre es idiota porque así lo quiere papá gobierno. Porque la única forma de ser papá gobierno y tener a hijo pueblo es que hijo pueblo no piense. De eso trata la revolución de la libertad. Porque al final es explicarte cómo siempre le hemos tenido miedo a la libertad. Siempre, siempre, siempre. Por muchísimas cosas, porque la libertad te da una responsabilidad tremenda sobre tu vida. Claro, al mismo tiempo también te da cosas maravillosas, porque el objetivo del libro, por supuesto, no es hablarles ni de economía ni de libre mercado. Ya saben que siempre me acabo metiendo en los temas más profundos y espirituales. Y la situación es muy simple. A nivel filosófico existencial hay un único objetivo en tu vida humana, y es ser pleno y ser feliz. Se acabó la historia. Es lo único que tienes que lograr en tu existencia, tu felicidad y tu plenitud. Eso hay que tenerlo clarísimo. Lo siguiente que hay que tener clarísimo es que a nadie le importa ni tu felicidad ni tu plenitud. A nadie, a nadie, a nadie. La única persona a la que le importa tu felicidad y tu plenitud es a mí. No, es a ti. Pero justo ese es el tema con papá gobierno, ¿no? Es a mí. La única persona a la que le importa tu felicidad es a ti. A ningún político le importa. A todos los políticos les vales madre, a todos, sin importar su color, sin importar su tendencia, sin importar que en esta patraña de la izquierda y la derecha, en qué lado te digan ellos que están. Habría que entender, trato de explicar en Revolución de la Libertad, que la historia de la izquierda y la derecha tiene como objetivo volvernos idiotas también. Porque es caer en esta dicotomía absurda, donde piensas que solo hay dos formas de entender el mundo, que son diametralmente opuestas y que son un paquete. Tú estás todo acá o estás todo acá. Entonces no puedes tener posiciones intermedias y mucho menos puedes estar de acuerdo con los dos. Te tienes que definirte izquierda o derecha. Y para hacerlo más complicado, unos son buenos y otros son malos. Y una vez que conviertes la democracia en una batalla metafísica del bien contra el mal, estás engañando al pueblo. Porque entonces, claro, es como, no, es democracia, o sea, aquí cada quien puede ser lo que quiera. Claro que si eres fifí o conservador, ¿no? Pues oye, pero es una democracia. De hecho, tengo derecho a ser conservador si se me pega la gana. De hecho, es mi derecho inalienable, ¿no? Hablando de mi sacrosanta libertad, tengo el derecho a ser conservador, sobre todo en un mundo en el que el ser conservador es comer carne, bañarte todos los días y perseguir los valores platónicos. O sea, es decir, hemos hecho la extrema derecha bastante simple. O sea, ya de plano, si tú crees que hay valores absolutos, te ven así con sospecha, ¿no? Y dices, bueno, es que bien, belleza y verdad son valores absolutos. Eso pienso yo, por lo menos. Pero también puede ser que tenga que ver con que voy a cumplir 50 años. Entonces, pues esas cosas nos dijeron cuando yo era niño. Bien, belleza y verdad y esas tonterías. Entonces te voy a contar mucho la historia del comunismo, que es fundamental. Entender toda la historia fracasada del comunismo en el siglo XIX, el triunfo del comunismo con la Revolución Soviética. Porque, a ver, durante todo el siglo XIX, el comunismo es una fuerza de choque tremenda. A nivel intelectual es poderosísimo. Le llama la atención de verdad a todos los grandes filósofos, pero nunca ganan, nunca lo logran. Y es importante entender por qué, por sus propios conflictos internos. Por eso el triunfo de la Revolución Soviética es tan importante. Cuando ya todos habían perdido esperanza en el comunismo, de pronto la Revolución Soviética hace que mucha gente diga, mira, así se puede. Y claro, luego entender que la Revolución Soviética no tiene nada que ver con el comunismo. También se los trato de explicar. Y cómo el triunfo de los comunistas hace que surjan otros dos movimientos importantísimos que también te voy a describir, el nazismo y el fascismo. Porque del nazismo y el fascismo nos cuentan un montón de patrañas. La primera que nos cuentan es que son de derecha. Pues lo primero que te voy a contar en Revolución de la Libertad es que el fascismo siempre fue de izquierda. Es que el nazismo siempre fue de izquierda. Es que Hitler y Mussolini siempre fueron de izquierda. Siempre fueron socialistas. Pero es una maravilla porque ahora, hoy, el que se asume de izquierda te dice, esos son unos desgraciados fascistas de derecha, y dices, no, los desgraciados fascistas siempre fueron de izquierda. Es una cosa fascinante. Pero claro, cuando uno ve la biografía de Mussolini, ahí te la cuento un poquito, pues dices, claro, a ver, desde niño, sus
sus padres eran socialistas. Sus padres, bueno, eran liberales socialistas. Dato curioso, sí le pusieron Benito por Benito Juárez. En serio. Yo sé que, a ver, el presidente decía tantas patrañas todas las mañanas y ya dices, bueno, ese es el objetivo, ¿a qué le puedo creer y a qué no? Y la idea es que llegue el momento en que no tengas ni la más peregrina idea. Pero sí, a Mussolini le pusieron Benito por Benito Juárez. Es que de pronto hay que dimensionar, a ver, los padres de Mussolini son del siglo XIX, hay que dimensionar el tamaño de la figura de Benito Juárez en el siglo XIX en Europa. Era un monstruo, era un gigante, era una bestia. A ver, fusiló a un Habsburgo. Ahí nomás. De pronto, a ver, en México estamos muy acostumbrados a esa historia, pues todos los años la volvemos a contar, pero fusiló a un Habsburgo. Eso no había pasado nunca antes en la historia. Tuvo que llegar Benito Juárez a actualizar a la familia y decir, bueno, miren, en el siglo XIX así tratamos, ¿no? Pero fusiló a un Habsburgo. O sea, es una bestia. Y fusiló a un Habsburgo cuando hasta Napoleón III le dijo que no lo hiciera. Cuando hasta Víctor Hugo le dijo que no lo hiciera. O sea, y claro, además que es el que fusila a un Habsburgo y simbólicamente, pues en la época donde las monarquías están muy mal vistas y la república es vista acá como el pueblo salvándose a sí mismo, pues Benito Juárez es la república derrotando a la monarquía. No, era un monstruo. Entonces sí le pusieron Benito por Benito Juárez, porque de verdad Benito Juárez era ¡guau! O sea, en toda Europa lo idolatraban. Pero bueno, el tema es que de padres liberales y socialistas, pues Benito Mussolini salió socialista también, toda su vida fue socialista, estudió para ser maestro y escritor, siempre escribió en periódicos socialistas, fundó periódicos socialistas, dirigió periódicos socialistas, publicó en periódicos socialistas y se sumó a lo que entonces era la causa proletaria, la revolución proletaria internacional. Y ahí está justo el detalle, porque ya me he encontrado con los que me dicen, no, Sonso, es que tú no entiendes. Hitler y Mussolini no eran de izquierda, eran socialistas de derecha. Entonces ya cuando te metes al terreno de las teorías, pues es una maravilla, porque con la teoría puedes evadir toda realidad, ¿no? Resulta que sí son socialistas de derecha. Esa es una, o sea, ya es que claro, son teorías que se hicieron después. Pero es que claro, el movimiento proletario comunista marxista siempre se asumió como una revolución internacional. Es decir, tomaremos el poder donde sea, en este caso en Rusia, y desde ahí vamos a apoyar a los compañeros de causa en todos los países para que tomen el poder. Eso lo tuvieron claro siempre. La revolución es internacional. Desde cada país donde tomemos el poder tenemos que promover y apoyar la revolución en otros países. Fue así todo el siglo XIX, eso fue el siglo XX, eso fue la Unión Soviética. Por eso desde la Unión Soviética se financia la revolución china, y desde la China comunista se financia todo el comunismo asiático, y desde la Unión Soviética se financia la revolución cubana, y desde Cuba se financia todo el engendro bolivariano que seguimos teniendo hasta el día de hoy, porque es una revolución internacional. Y eso lo tenían clarísimo todos. Entonces la causa es internacional. Entonces el proletario, si tú eres alemán, el proletario italiano, francés, ruso o polaco no es tu enemigo, es tu compañero de causa, él es tu verdadero hermano. Todo lo que están haciendo es un discurso contra el nacionalismo. El nacionalismo te dice, sin importar que seas capitalista o proletario, sin importar que seas muy rico o muy pobre, todos somos alemanes. Todos somos hermanos, todos somos alemanes. Y llega Marx y luego Lenin a decirte, eso es una patraña de la burguesía para que tú no percibas tu opresión. Tu verdadero hermano alemán no es el otro alemán. Tu verdadero hermano francés no es el otro francés. Tu verdadero hermano es el otro proletario. El que sufre lo mismo que tú, aunque hable una lengua que tú no entiendes. Entonces, claro, como idea, el socialismo internacionalista era muy poderoso. Porque claro, todos los que estamos hasta abajo en la escala social somos hermanos en todo el planeta, aunque al mismo tiempo te meten en la trampa ideológica de comprometerte con quedarte para siempre en la parte de abajo. A partir de ahí prosperar se convierte en traición. Y ese es el gran error de la narrativa comunista. Si sales de pobre, ya eres un cabrón, porque todo es inocente. Pero pues es inocente porque es pobre, y pues tú saliste de pobre, pues se te quitó lo inocente. Y hace como puedas, ¿no? Pero bueno, entonces el problema al que se enfrenta, a ver, tiene sentido a nivel teórico. Sin embargo, hay un problema.
yo soy pobre y tú eres rico, pero tú hablas francés y yo también. La verdad es que nos podemos sentar a la misma mesa y entendernos. No solo porque hablamos la misma lengua, que es muy importante, sino porque la lengua incluye una cultura. Usamos el mismo tipo de conceptos, nos entendemos. Entonces, claro, yo te puedo tratar de convencer, mira, él, ese otro proletario es tu hermano, pero no te entiendes con él. Y esa es la razón por la que el movimiento proletario internacional fue fracasando. Cuando el proletario dice, no, es que en serio no le entiendo nada al que habla otro idioma. Y entonces llegó la Primera Guerra Mundial, y mientras los comunistas internacionalistas como Lenin decían, no vayan a la guerra a matar a sus hermanos proletarios, todos fueron a la guerra a matar a sus hermanos proletarios. Y luego Mussolini definió el fascismo de la mejor manera posible. Mussolini dijo, antes de la guerra yo era socialista internacionalista como todos. En la guerra vi el fracaso del internacionalismo y ahora soy socialista de una sola nación. Y eso es el fascismo. Entonces, el papá del fascismo definió el fascismo, socialismo de una sola nación. Entonces, no, ya no estoy comprometido con una revolución proletaria internacional, a mí me interesan los proletarios de Italia. Y Hitler te dirá lo mismo, a mí me interesan los proletarios de Alemania. Y no me interesan por ser proletarios, me interesan por ser alemanes. Merecen una vida digna no por ser proletarios, sino por ser alemanes. Entonces, claro, es un discurso socialista dirigido a una sola nación. Entonces, por eso hoy les dicen socialistas de derecha. Pero a mí me encanta porque de verdad, si tú pones a Hitler y a Stalin, que en teoría son izquierda y derecha, no son exactamente el mismo monstruo. O sea, es decir, tengo un poder absoluto e incuestionable, mato al que no esté de acuerdo conmigo, voy a estar en el poder hasta mi muerte, pretendo dejar a mi sucesor, soy incuestionable, el poder del ejército me sostiene, yo tengo el control de toda la vida de todos los individuos. Los dos hacen lo mismo. Claro, uno en nombre del pueblo y otro en nombre de la nación. O sea, tú te jodes igual. O sea, cuando una bota militar te restriega la cara contra el piso, la bota izquierda y la bota derecha te lastiman igual. Lo malo es que en los tiempos modernos ves a cualquier pelado de menos de 40 cómo se le escurre tan fácilmente de los labios palabras como fascismo. Ay, tú eres fascista, no tienes ni la más peregrina idea de lo que es el fascismo, porque tus abuelos se mataron contra los fascistas. Así nuestros abuelos se pelearon contra los nazis y contra los fachos. Y si tu generación se está peleando contra el abecedario, o sea, de verdad, sí es un enemigo bien diferente. Bien diferente. Y además con ese engaño de güey le estamos cambiando las palabras a las letras, le vamos a cambiar el mundo. Hay una cosa bien curiosa. Se los digo eso sí lo digo en cada presentación del libro. ¿Ya leyeron 1984 de George Orwell? Porque si no lo han leído, olvídense de leer mi libro, lean no es cierto. Yo lo comento. Lean 1984 de George Orwell. Todo lo que está pasando en el mundo actual está descrito por ese señor en 1948. Cómo se promueve el odio entre los sectores sociales, cómo se falsea el pasado, cómo se cambia la historia, cómo se inventan las noticias, cómo se destruye el lenguaje, todo lo explicó George Orwell, todo. Y claro, lo más importante es, ¿y por qué destruir el lenguaje? Porque el lenguaje es la base del pensamiento. Si tú destruyes el lenguaje, destruyes el pensamiento. Si tú destruyes el lenguaje binario, porque a ver, el lenguaje es binario porque la mente es binaria, porque el mundo es binario, porque la realidad es binaria. No binarios, el Buda y Jesús. Y lo lograron con años de intensa meditación, no cambiándole el significado a las palabras, ¿no? Y entonces, claro, lo describe Platón, lo describe Hegel, el pensamiento es binario y dialéctico. El pensamiento se construye negando la realidad. El pensamiento se construye, hay una idea o afirmación que puede ser negada. Y pues la idea y su negación tienen un proceso de tensión y surge una nueva idea que la supera. Y esta nueva idea podrá ser negada, surge tensión, nueva idea. Entonces vas construyendo pensamiento, vas construyendo nuevas ideas. Es la base de la filosofía, es la base de la ciencia, es la base de la gramática, es la base del razonamiento humano. Para poder pensar, tenemos que tener un lenguaje binario. Si no, si tú le quitas lo binario al lenguaje, vas a acabar eliminando por completo de tu ser el pensamiento crítico, mientras pensabas que salvabas al mundo.
maravilla, todas las épocas de la historia han tenido tontos útiles, todas. Híjole, pero esta, pues antes los tontos útiles eran unos cuantos que tomaban el poder, ahora es todo el mundo. El último tonto útil famosísimo, también lo describo aquí en Revolución de la Libertad, lo conocemos muy bien, Francisco Madero. Un día los gringos le dicen, ¿por qué no te levantas en armas contra tu gobierno? Hijo de su madre. Pues fíjate cómo somos los mexicanos, que Porfirio Díaz nos deja 30 años de paz, orden, progreso, inversiones, infraestructura, bancos, créditos pagados, siderúrgicas, hidroeléctricas, vías férreas, telégrafos, bla, 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 y él es malo. Francisco Madero, por un caprichito mesiánico, destruye todo eso así, y él es bueno. Y así con cada acontecimiento de nuestra historia, a todo aquel que destruye lo convertimos en bueno, y a todo aquel que construye lo convertimos en malo. Hay 3 capítulos de la Revolución de la Libertad que son muy específicos sobre México, porque lo primero que hay que entender es que la libertad está por encima de cualquier otro espacio en tu mente. Si te tuercen en la mente, te tuercen todo. Si te dominan en la mente, te dominan todo. Y la mejor forma de dominar tu mente es dominar tus emociones, y la mejor forma de dominar tus emociones es determinar la narrativa histórica en la que crees. Es impresionante cómo a través de la historia moldeas la mente de los individuos. Y en general no nos damos cuenta de eso. Pensamos que la historia es un cuento. Entonces, ¿qué más da si el cuento fue así o fue así? ¿Qué más da si en el cuento fue el bueno o fue el malo? ¿Qué más da si el cuento terminó de esta forma o de otro? Con el cuento, que es la historia, determinamos todo en la mente de los individuos. En el caso de la historia de México, se ha logrado que el pueblo mexicano esté profundamente frustrado y encabronado, siempre. ¿Por qué? Porque somos hijos de una violación, porque somos hijos de una conquista, porque somos hijos de una derrota, porque nos robaron, porque nos humillaron, porque nos saquearon, porque somos víctimas, porque el mundo está en nuestra contra. Saca un país adelante con eso en la cabeza. No puedes ser libre con eso en la cabeza. Y eso es lo que tenemos en la cabeza, que para colmo es mentira. O sea, todo el discurso de la conquista es probablemente la mayor mentira de la historia de México, pero además te meten esta dinámica donde, pues es que nada es mi culpa, es pinche Cortés. Pues es que nos conquistaron. Pues somos pobres porque nos conquistaron. No somos una potencia porque nos conquistaron. No pasé el examen de admisión a la UNAM porque nos conquistaron. No terminé la prepa porque nos conquistaron. Me corrieron de mi trabajo por llegar tarde porque nos conquistaron. Y de pronto, parece broma, pero es que de verdad de pronto México se convierte en un país y un pueblo que justifica toda desgracia y toda decadencia con el tramo de la conquista. Es que hace 500 años ocurrió la tragedia fundacional del país que nos dejó jodidos para siempre. Y cuando tú sostienes ese discurso, y es el que sostenemos los mexicanos, lo que estás diciendo es: yo no puedo hacer nada por mí. Yo no puedo hacer nada por mejorar mi vida. Yo no puedo hacer nada por mejorar mis circunstancias, porque todo es culpa de un acontecimiento de hace 500 años en el pasado. Acabas de entregar todo tu poder. Y le entregas todo tu poder al que domina tu narrativa histórica. Y le entregas todo tu poder al que domina tus emociones. Tú deberías ser el que domina tus emociones. Casi nunca eres tú. Casi siempre es alguien más. En los tiempos modernos siempre es un ideólogo que se metió en tu cabeza y que tiene un discurso que te tiene encabronado contra lo que sea, contra el presente, contra el pasado, contra el futuro, contra la realidad, contra las circunstancias, contra la Malinche, contra Cortés, contra España, contra el abecedario, contra las palabras, contra el patriarcado, contra los homosexuales, contra los heterosexuales, contra todo el mundo. El tema es que tienes que estar encabronado. Todas las narrativas políticas del mundo moderno giran en torno a que tú estés frustrado y encabronado y dividido y en conflicto. Y en cuanto tú estás en ese estado, tú ya no tienes el menor poder. Le acabas de entregar todo tu poder a la persona que te puso en ese estado, que se le está pasando a toda madre, no como tú. Porque en general el ideólogo que te convence de las patrañas ideológicas sabe que te está mintiendo. En términos generales lo sabe. Los discursos ideológicos son para engañar a los que se dejan, pero no es para que nos engañemos a nosotros mismos. Pero bueno, también es importante entender por qué surgen las ideologías, ¿no? Porque de pronto, pues claro, el nacionalismo es un sustituto de la religión, el comunismo es un sustituto del nacionalismo, y pues ya las ideologías son el sustituto barato de todo lo anterior. Pero es
meterte en conflicto, y en conflicto nunca serás libre. Entonces, bueno, te voy a contar la historia de 200 años, entonces viene la caída de las monarquías, la Revolución Francesa, el comunismo, el fascismo, el nazismo, un poco, bueno, los engendros bolivarianos, 3 capítulos en México para entender cómo la narrativa de conquista nos somete profundamente. Y claro, se habla mucho de la libertad, aunque me di cuenta de una cosa ya que lo terminé, de hecho ya que salió publicado, y dije, órale, qué buena onda, se llama Revolución de la Libertad, y no me tomé la molestia de escribir un capítulo, un párrafo, un subtítulo de ¿qué es la libertad? Entonces, si buscan una definición de libertad, no la van a encontrar en Revolución de la Libertad. Que está bien, porque si yo les digo qué es la libertad, pues ya no logramos nada, ¿no? Pero, claro, porque es un valor tan abstracto la libertad, pero volviendo al tema de el objetivo de tu vida es que seas pleno y feliz. Para ser pleno y feliz tienes que ser libre, porque solo siendo libre tú eliges qué cosa quieres hacer de tu vida. Solo siendo libre tú eliges cuál es tu proyecto individual, qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer, cuál es mi pasión, a qué cosa le quiero dedicar mi existencia. Eso solo lo puedes hacer si eres libre. Y para tener esa libertad, que es una libertad individual, necesitas libertades sociales. Y las libertades sociales solo las tienes en un entorno de libertades políticas. Y la libertad política solo la tienes cuando hay libertad económica, se acabó. Y ahí está el problema. Que si yo te digo, oye, libertad individual, pues sí, ¿quién no la quiere? Sí quiere. Oye, libertades sociales, sí, claro, las queremos, muy bien. Oye, libertades políticas, sí, por supuesto. Oye, libertad económica, no, que el Estado me toma. Y dices, pues tú no quieres ninguna libertad. Lo que es que quieres las libertades que puedes confundir con libertinaje. Estas que dicen que yo básicamente puedo hacer lo que se me dé mi real gana, pues sí lo quiero. Oye, esta que dice que tú eres responsable de cómo te vaya en la vida, no, esta no la quiero, gracias. Pero la libertad económica es fundamental por una sola cosa, porque para que tú seas pleno y feliz tienes que ser libre, para eso tienes que tener libertades individuales, para eso necesitas un Estado que no te esté sometiendo, que es la gran parte de la historia de la humanidad, y tú necesitas entonces ser independiente, libre, de generar por tu cuenta 2 cosas, sin ayuda del gobierno. Tú tienes que ser capaz de generar sin ayuda del gobierno conocimiento y riqueza. En ese orden, conocimiento y riqueza. Si tú no generas esas 2 cosas por tu cuenta, no eres libre y tu existencia no va a valer la pena. Tienes que generar por tu cuenta conocimiento y tu mente será libre. Tienes que generar por tu cuenta riqueza y tus acciones serán libres. ¿Qué es lo primero que hacen todos los tiranos cuando llegan al poder? Se meten a tu mente y a tu bolsillo. Entonces toman el poder los populistas y de inmediato me voy a meter a las redes sociales, a los medios de comunicación y a los libros de texto. Voy a determinar lo que va a estar en la mente de tus hijos. Eso lo tendríamos que cuestionar tanto. Y voy a generar un sistema donde de hecho no solo es que no busques la verdad, es que no tengas la capacidad de reconocerla, es que no sepas de hecho cómo se busca la verdad, es que no tengas la capacidad de distinguirla de la mentira. El otro libro que hay que leer, siempre hay que leer a George Orwell, y el otro, Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Porque mientras Orwell te decía te van a someter con violencia, Huxley te decía no hombre, te van a someter con placer, te van a dar todo lo que quieras. Mientras Orwell te decía te van a controlar con censura, te van a controlar la información, Huxley te decía, no hombre, te van a dar tanta pinche información que no vas a saber qué hacer con ella. Y eso pues también pasa, ¿no? Entonces, claro, te dices, yo ya no sé qué es verdad, ni qué es mentira, ni cómo buscarlas, ni cómo distinguirlas, yo ya no sé crear conocimiento por mi cuenta. Entonces ya le puedo preguntar al presidente en la mañanera, oiga, pues dígame usted, ¿cuál es la versión oficial? Y tienes que aprender a generar por tu cuenta riqueza. Eso es lo que hacen los populistas en el poder. Me meto a la mente de los ciudadanos. Y lo siguiente es empezar a destruir estructuras económicas y productivas. Cuando de pronto vemos, oye, es cosas que espanto inversionistas, espanto capitales, alejo empresarios, y de pronto la gente, este pendejo no se está dando, sí, claro que se está dando cuenta, solo que lo está haciendo a propósito. El objetivo es empobrecer al país y destruir sistemáticamente sus estructuras productivas para que al final tú no sepas qué pensar
y le tengas que decir al gobierno qué pienso, y tú no puedas producir y le tengas que decir al gobierno, dame mis 5,000 pesitos, te juro que el domingo voy a ir a votar por lo que tú me dijiste. Obviamente, si tú no eres capaz de generar por tu cuenta conocimiento y riqueza, no eres capaz de generar por tu cuenta nada. Son las dos cosas que te quieren tirar los tiranos, son las dos cosas que tienes que defender. No se trata, hombre, si eres millonario, qué padre, por supuesto. No se trata de que seas millonario, se trata de que lo que sea tuyo. Que lo que sea que tengas dependa de ti. Se llama dignidad del trabajo. Lo que es impresionante es ver qué fácil es arrebatarle a la gente y a las nuevas generaciones la idea de la dignidad del trabajo. La idea de, a ver, ¿qué es? Oye, el gobierno te da 5,000 pesos, tómalos. Pues este país tiene muchas miserias, tómalos. Pero tú también produces algo por tu cuenta, ¿no? Y vas a ver que si tú produces menos de lo que el gobierno te da, ese algo lo vas a disfrutar más de todas formas, porque es tuyo. Al final es fundamental decir, esto es mío. Aunque tengas que aceptar ayudas, en un país como México no hay que negar ninguna ayuda. Si el gobierno te da, pues tú le tomas, faltaba más. Pero si dependes del gobierno, esa libertad no se recupera nunca. Pues bueno, también se van a encontrar muchas reflexiones sobre la libertad, evidentemente. Pero al final es eso, es el tema de ser libre para ser pleno y feliz. Para ser pleno y feliz tienes que ser libre, y los poderosos siempre han tratado de quitarte tu libertad. A nadie le importa tu felicidad más que a ti, y por eso la revolución de la libertad pues es una revolución existencial, es una revolución filosófica, es una revolución de felicidad. Ser libre para ser feliz, de eso se trata todo, y de eso se trata la revolución de la libertad. Muchas gracias. Lo digo un poco como burla, no a Jesús y al Buda, sino a los que piensan que son no binarios. No, a Jesús y al Buda no. El mundo, pero esto ya es un tema muy místico justo, pero el mundo tiene esta condición, el mundo es dual. Esa es la condición elemental del mundo, es dual. En el mundo todo es dual, todo es binario, todo es una cara, todo es una moneda de dos caras, ¿no? Eso sí, eso no está ni bien ni mal, eso es la condición del mundo. Esa condición del mundo es fascinante porque es donde tú ejerces tu libertad. El mundo es lo que es. Tú no puedes cambiar el mundo. No importa lo que te digan los coaches postmodernos, tú no puedes cambiar el mundo. Estos que te dicen, tú puedes lograrlo todo. No, no es cierto. Tú puedes lograr muchas cosas, pero no todo. Hay que saber que sí y que no. Pero bueno, siempre me desvío y siempre se me va la onda. Sí. Entonces, tu libertad es, el mundo es lo que es. Tú decides lo que ves. Esa es tu libertad. En este mundo que es binario, que es dual, todo está lleno de pena, muerte, dolor y sufrimiento. Y todo está lleno de regocijo, algarabía, felicidad, compasión. Tú decides qué ver. Pero esta condición dual del mundo es la que hace que nosotros suframos. Porque no siempre, no está siempre en el mismo chip, ¿no? Entonces, como el mundo es dual, tú siempre estás viendo, tratando de ver lo hermoso, pero siempre estás viendo lo terrible, siempre. Y siempre estás viendo las dos caras del mundo. El mundo es como la negación de Dios. Vives en ese vacío, vives en esa ausencia, y por eso el mundo es sí o sí un vacío existencial. Los seres humanos tenemos que vivir tratando de darle sentido a un asqueroso vacío existencial con el que nos enfrentamos diario, a menos que hagas algo para evadirte de la realidad, porque tu mente binaria está siempre en este conflicto. Lo que se busca a nivel espiritual, lo que logran, por ejemplo, el estado de budeidad, estar despierto, el estado crístico, ser uno con el todo, es justo esto, es lo que logran Buda, Jesús y muchos otros que logran esos estados, es trascender el estado binario del mundo, trascender la dualidad, trascender el conflicto de que tu mente esté yendo del sí al no, del bien al mal, de la aceptación a la negación, y llegas a este estado donde literal solo contemplas el mundo sin el menor juicio. De hecho, lo que hace binario al mundo es el juicio, porque el mundo es lo que es y tú lo juzgas. Y cada vez que tú juzgas el mundo, te encabronas, porque el mundo nunca es lo que tú quieres, es lo que es. Y pinche mundo, ¿cómo se atreve a hacer lo que es y no lo que tú quieres, ¿no? En cambio, esta trascendencia del mundo es poder verlo, poder contemplarlo. Nunca hay un sí, nunca hay un no, nunca hay un juicio, nunca hay bien, nunca hay mal. Es
transmutación total. Por lo menos eso dicen que así es la iluminación. Segunda pregunta, y levanta la mano. Gracias. ¿Dónde está el con el micrófono? Bueno, pásenle el micrófono, pregunta ya. Hola. Buenas noches. Mira, yo nada más, escuchando lo que estás diciendo, que tiene todo el sentido del mundo, sin ganas de ponerte en el lugar de papá Sun Tzu, pero me gustaría saber desde tu punto de vista. Unos dicen, por ejemplo, que lo que está sucediendo ahorita en el país es el viejo PRI que viene arrastrando todo esto. Otros dicen que no, que es un claro camino al comunismo. Me gustaría conocer tu punto de vista predictorio sobre lo que viene en los próximos 10, 20, 30 años. Gracias. Bueno, esto va a empeorar antes que mejorar. En resumen, esto va a empeorar antes que mejorar. Gracias, Adrián. Y va a mejorar. Eso también es una realidad, va a mejorar. El tema es que sí hay que sacar a los procomunistas pronto, porque los comunistas no llegan al poder para dejar. Los comunistas llegan al poder para siempre, porque son como la Santa Inquisición. Lo suyo es una religión. Yo tengo la razón, la verdad, la superioridad moral, y no lo voy a soltar, porque además todo lo que yo haga en el poder, por terrible que sea, es bueno porque lo hago yo, que tengo superioridad moral. A ver, cualquiera que tenga de mi edad para arriba lo sabe. Claro que es el mismo PRI, pero por supuesto, a ver, es que ni siquiera te digo que sean las mismas ideas, es que son las mismas personas. O sea, es decir, cuando de pronto dices, oye, ¿por qué Morena está lleno de señores de 80 años? Pues porque son los que estaban con Echeverría. A ver, el único momento de la vida de Andrés Manuel en la que, comillas, trabajó, fue precisamente con Echeverría. Ahí hizo amigos, ahí tuvo ideas, y a partir de allí no renovó ni amigos ni ideas. Entonces tiene una sola visión del mundo. A ver, es un poco lo mismo que pasa con Trump, porque de pronto llega Andrés Manuel con un tema de los 70, de voy a salvar al país con trenes y con petróleo. Y dices, güey, una es una receta del siglo XIX y una es una receta de la década de los 70. Pero, ¿qué tenemos con Trump? Un hombre que dice, voy a salvar a Estados Unidos con la industria automovilística. No, o sea, un chino de 6 años sabe hacer mejores coches que cualquier gringo. Pero ese Lerner, yo me aprendí la realidad en la década de los 70, pues yo lo que voy a hacer es esto. Entonces sí, a ver, Morena es el viejo PRI, eso contundente. Son las mismas personas, y sus hijos, literal sus hijos, y son las mismas ideas. Y entonces, cuando decimos que Morena es el viejo PRI, hay que entender qué cosa es el viejo PRI, y el viejo PRI es un partido estalinista. Esa es la otra cosa que hay que tener clarísimo. Que no está ni bien ni mal. A mí me encanta. Yo cuando digo que el PRI era un partido estalinista, los primeros que me inventan la madre son los comunistas. Y yo digo, bueno, es que, ¿qué pasa con los comunistas que se avergüenzan de ser comunistas? Dice, si vas a ser comunista, por lo menos presúmelo con el puño izquierdo muy en alto. No. A ver, los comunistas del siglo XIX y XX tenían mi respeto por eso. Sí, soy comunista. No, está bien. En cambio los comunistas, no, ¿cómo crees? Yo soy demócrata. Comunistas. O sea, en la década de los 30, a ver, ubiquemos, cuando Plutarco Elías Calles hace el primer partido de la revolución, el Partido Nacional Revolucionario, es un partido muy inteligente para su época, es un partido de partidos, porque lo que descubre Plutarco es, en este país tenemos una revolución que no termina y que es una guerra civil tremenda, porque hay muchos grupos sociales con ideas distintas y ninguno está dispuesto a ceder y todos se están matando. No sé si les suena. Entonces, ¿qué hizo Plutarco Elías Calles? Un partido donde van a estar todos los partidos. En el Partido Nacional Revolucionario cabe desde el Partido Ultracatólico hasta el Partido Comunista. Entonces todo el conflicto va a ser madrazos aquí adentro del partido. Y aquí adentro del partido tomamos decisiones. Y aquí adentro del partido repartimos huesos desde los comunistas hasta los católicos radicales. Pero hacia afuera, hacia la sociedad, siempre estuvimos de acuerdo y todo es orden y unidad. Era una maravilla esa mano. Había mucho conflicto, muy contenido en un partido, y hacia la sociedad, no toda la paz, pero ayudó muchísimo. Pero el partido de Calles
puedes tener muy poco control sobre él, porque en realidad es un partido de muchos partidos. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Destruyó el partido. Aquí solo nos cuentan que le cambió de nombre, mi madre. Destruyó el partido en Plutarco Elías Calles y fundó un partido completamente nuevo, el Partido de la Revolución Mexicana, que donde copia el estilo estalinista, en una época donde el estilo estalinista todavía podía funcionar. Estamos hablando de la década de los 30, estamos en el periodo entre guerras, ya fue la Gran Depresión del 29. Con la Gran Depresión quebraron todos los países de Occidente y la Unión Soviética seguía. Entonces de pronto la década de los 30 era de, pues esto de los soviéticos tal vez funciona, y el orden social que te garantiza un sistema estalinista, pues órale. Entonces, ¿qué es lo que hace Lázaro Cárdenas? Lo mismo que hizo Stalin. Voy a dividir a la sociedad en sectores. Hay un sector agrario, hay un sector obrero, hay un sector militar y hay un sector burocrático. Al sector militar lo tengo bajo control porque yo le pago la nómina. Al sector burocrático, bueno, es lo mismo. Al sector obrero lo tengo bajo control porque a todos los obreros los tengo metidos en sindicatos, a todos los sindicatos los tengo afiliados en la CTM y la CTM la inventé yo. O sea, es decir, yo hago los sindicatos y al sindicato de los sindicatos. Y entonces el gran fraude cardenista que es, yo soy el líder sindical y el obrero y el patrón al mismo tiempo. Es una maravilla. Y el sector campesino, que también lo tengo bajo mi control porque hacemos organizaciones campesinas y una confederación nacional campesina, y todo campesino que quiera su ejido y sus maicitos, pues se tiene que afiliar al partido. Entonces toda la sociedad está dividida en sectores que están bajo tu control. Y le preguntan a Cárdenas, oiga, ¿y la burguesía? Pero aquí no son ni burócratas, ni campesinos, ni obreros, ni militares, ¿esos dónde van? Respuesta de Cárdenas, la burguesía tiene que ser lentamente exterminada. ¿Por qué? Porque no está bajo control. ¿Qué tenemos hoy? Lo mismo, un partido que pretende regir todos los aspectos de la vida económica, política y social de todos los mexicanos. Bueno, es que te tratan de decir hasta cuántos pares de zapato es moralmente correcto tener. ¿Qué opinan ustedes, mujeres? Dice el peje que 2, y porque son mujeres. A mí que soy hombre me tocan negros. Negros, ¿no? Como franciscano. Entonces sí, es lo mismo. Y es lo mismo y funciona porque la narrativa de trauma, de conquista y de odio entre nosotros mismos que tiene Morena, no la inventó Morena, la está retomando de lo que era el PRI. Entonces la misma narrativa, y el PRI trató de hacer un pueblo psicológicamente incapaz y lo logró. Y ese pueblo psicológicamente incapaz, cuando ve que el PRI regresa en forma de Morena, dice, esto es con lo que yo puedo porque me hicieron incapaz. Y me hicieron incapaz precisamente para poder volver. Al final México tiene una relación de codependencia durísima con el PRI, sin importar que el PRI se llame Morena. Gracias. La última pregunta breve. Levanta la mano. Las preguntas son breves, el problema son mis respuestas. Acá, a ver, pásale para acá, por favor. Como sea. Pásale. A ver. Maestro Sun Tzu, bendita sea tu vida. Gracias por estar aquí. Realmente gracias. Yo tengo una pregunta que me la deja muy plantada un amigo que está muy encerrado en un pensamiento de odio hacia el pueblo judío. Me gustaría que me iluminaras y que me orientaras a saber por qué es que es importante alcanzar mayores niveles de conciencia para poder superar estos bucles de odio hacia los que han causado odio. Es una respuesta muy simple, muy simple. Es curioso, tu amigo odia a los judíos. Justo así. Exacto. Es decir, ¿quiénes son los judíos? Los judíos son una idea en la mente de tu amigo. Igual que los mexicanos, o los franceses, o los alemanes, o los musulmanes, o los comunistas. Siempre que haces una generalización, es una defensa.
Porque si tu amigo conoce a un judío y a otro judío y a otro judío y a otro, puede ser que le caigan bien, puede ser que no. Eso ya depende de cada judío, ¿no? No, puede ser que le caigan bien. Porque claro, tienes contacto con un ser humano que es igualito a ti. Entonces, pues es impresionante ver a qué nivel somos iguales en todos los seres humanos, ¿no? Pero somos iguales en lo más importante, en lo que nos hace profundamente humanos, que es en la parte emocional. En la parte emocional somos exactamente lo mismo. Y el que le tiene miedo, el que tiene odio a los judíos o a cualquier otro colectivo, lo que tiene es miedo. No existe tal cosa como el odio, lo que existe es el miedo. Y él tiene miedo. Y cuando tenemos miedo, al miedo tratamos de darle formas concretas para poder entender. Te interesa saber a qué le tengo miedo. Y seguramente él le tiene miedo a cosas demasiado complejas y abstractas, probablemente casi todas producto de su imaginación. Ojo, como casi todos. O sea, le tenemos un montón de miedo a un montón de cosas que no pasan nunca. Pero entre más abstractos y complejos son tus miedos, más necesitas reflejarlos en alguien más. Y es muy fácil que sea en los judíos. Porque es una imagen abstracta, porque es un colectivo, que histórica y culturalmente se le han asignado cualquier cantidad de significados y atribuciones y roles perversos y demás. Casi todos ellos arquetípicos y mentirosos, porque me encanta. ¡Ay, es que los judíos dominan los medios de comunicación! Hay algunos judíos que dominan medios de comunicación y hay un chingo de medios de comunicación que no son de judíos. Oye, es que los judíos dominan la banca. Sí, hay muchos bancos que son de los judíos y hay un chingo de bancos que no son de judíos. Y así te puedes ir aspecto por aspecto de la vida económica, política y social y darte cuenta que a los judíos, como a cualquier otro colectivo sobre el que hagamos un arquetipo, pues los estamos llenando de mentiras y de falsas atribuciones, ¿no? Oye, que hay, no, pero es que yo conozco a muchos judíos que en lo individual sí son bien cabrones. Ah, pues sí. Yo también conozco a muchos seres humanos de todo tipo de religión y nacionalidad que en lo personal son muy cabrones, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque si me lo llevo a otro ejemplo, ¿no? Si un musulmán, si un ciudadano de Qatar pone una bomba, la noticia no va a ser un súbdito catarí puso una bomba, va a ser un musulmán puso una bomba. Si un gringo pone una bomba, nunca te dicen un cristiano protestante puso una bomba. Es fulanito de tal, ni siquiera fue un gringo, te dan su nombre. Y eso que parecería hasta inocente, es de una perversidad terrible. Porque claro, si yo te digo fulanito de tal con nombre y apellido puso una bomba, tú puedes lanzar todo tu odio contra fulanito de tal, el desgraciado infeliz que de hecho puso una bomba. Pero si yo te digo, esta bomba la puso un musulmán o un judío, pues tú puedes dirigir todo tu odio contra todos los musulmanes y contra todos los judíos. Entonces de pronto comprender que detrás de cada generalización lo que hay es un discurso de odio, que nadie quiere en realidad tener un discurso de odio, que lo que tiene tu amigo, como todos los que tienen estos odios, es mucho miedo, y hay que dirigirle tu miedo a alguien para sentir que la culpa es de alguien más y no tuya, porque cuando tienes miedo es tu culpa, como cuando tienes cualquier sensación negativa en tu existencia, es tu culpa, pero nos encanta endilgarle la culpa a los demás. Pero en resumen es muy fácil. Los judíos a los que tu amigo odia no están enterados de ese odio, y en este mismo momento esos judíos están viviendo su vida bien tranquilos y les vale madre que tu amigo los odie. En cambio, tu amigo que odia a los judíos tal vez en este momento está encabronado con algún judío abstracto al que no conoce. ¿Quién se la está pasando mal? ¿Los judíos o tu amigo? Pues tu amigo. ¿Por qué le convendría dejar de odiar a los judíos? Solo por eso. Aquí, en resumen, solo por eso. Decía el Buda, odiar es tomar un frasco de veneno esperando que se muera el otro cabrón. Bueno, lo de cabrón lo dije yo, no el Buda. No, pero odiar es tomarte un frasco de veneno esperando que se muera el otro. Los judíos tan campantes, tu amigo pudriéndose el hígado. No vale la pena odiar a nadie. Te haces muchísimo daño a ti mismo y no le haces daño al otro. Que no deberías hacérselo, ¿no? Pero ni siquiera le estás haciendo daño al que odias. Solo te estás haciendo daño a ti. Entonces, pues nada más es eso. Y entonces, a quien tiene esos odios genéricos,
pasa mucho que todos proyectamos. Entonces, mi amigo odia a los judíos. Te aseguro que cuando tú dices, tengo un amigo que odia a los judíos, alguien en esta sala o muchas personas pensaron mal sobre tu amiga. Ay, no, y esa persona odia a alguien más. Y tiene problemas con alguien más y hace cosas terribles en otros momentos con alguien más, pero está de poca madre que cuando escuchas que otro güey al que no conoces odia a los judíos, ese güey está muy mal, y entonces yo ya no estoy tan peor. Y en eso vivimos todos los seres humanos todos los días de nuestra vida. Es una pesadilla tener que vivir así. Y la otra opción es, pues, no odies a nadie. Y no odies a nadie porque en verdad es un tema de egos. Si quitas los egos, que es la parte más artificial y superficial de ti, descubres que en lo que queda somos profundamente lo mismo. Siempre me gusta decir que el otro